Auditorio lleno para recibir a Rebeca Anijovic aquí en el auditorio de TICMAS, en la Feria del Libro. Aplaudir, ustedes estaban haciendo el gesto, vale la pena. Sí. Bueno, gracias. Rebeca Anijovic es directora del profesorado universitario de UDESA, es titular en la licenciatura de Educación de la universidad y también en la maestría de Educación. Es formadora de formadores, es una docente de maestros y con ella la vamos a pasear por todo el Borillero. Le dijimos que esta charla era de media hora, pero es mentira. Así que vayan cancelando si tenían planes para hoy en la noche. Nos vamos a quedar acá haciendo todo lo que podamos. No. Bueno, no, un ratito nada más. Un ratito, sí. Bueno, Rebeca, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Nosotros hemos hecho varios encuentros con Rebeca en pandemia, pero esta es la primera vez que te tenemos en el auditorio. Persona. Así que de nuevo eso también te lo quiero agradecer. Hay un libro que sacó hace un tiempo que se llama El sentido de la escuela secundaria. Justo salió, previo a la pandemia, el prólogo era de Axel Rivas, y siempre me acuerdo que el prólogo decía algo así como: la escuela está pasando por su mejor momento, y un mes después se cerraron las clases. Pero más allá de eso anecdótico, estaba muy bien lo que decía Axel en ese prólogo. Y me da para preguntarte, ¿cuál es el sentido de la educación hoy? Bueno, claramente el sentido de la educación tiene, diría, algunas cuestiones que deberíamos mantener, como entender la educación como inclusión social, y eso, diría, cada vez es un desafío mayor. La educación debe proveer de herramientas, de valores a todos los niños, niñas de nuestro país para poder desarrollarse, para poder insertarse en la sociedad, para poder trabajar, estudiar. Y esa función no es solo de la escuela, estamos hablando de la educación y la diferenciamos de la escolaridad, digamos. Y son muchos los desafíos hoy que tiene la educación, y la tiene en distintos ámbitos, la tiene en distintos niveles. No es lo mismo definir políticas educativas a nivel de país que definir políticas educativas adentro de una escuela. Con lo cual los desafíos, digo, cada vez se suman más en lugar de ir resolviéndose, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que hacer un trabajo conjunto de familias, docentes, políticos, ciudadanos, para lograr que la educación vuelva a tener un lugar de relevancia, y estamos peleando todo el tiempo por eso, ¿no? Las propuestas tienen que incluir qué quieren hacer en un país con respecto a la educación, ¿no? Y tiene que tener un lugar más relevante que el que tiene. Si no hay educación, hay ignorancia y hay pobreza. Entonces, tenemos muchos desafíos. Decís la palabra desafíos y nosotros sabemos que un docente puede estar en un aula 10 años cumpliendo el mismo trabajo, y daría la impresión de que la docencia en ese sentido es una profesión más estable, o digamos que mantiene cierta estabilidad. Pero vos decís desafío y todos los que han pasado por este auditorio la han mencionado 1, 2, 10 veces. ¿Por qué la docencia es tan desafiante? Bueno, primero porque no hay dos aulas iguales, no hay dos clases iguales, con lo cual vos todos los días que vas a tu clase te encontrás con una situación en parte inédita. Es decir, vos podés planificar tu clase, pero si vos diseñas una clase interactiva, en diálogo con el otro, en inclusión del otro, no sabes exactamente lo que va a pasar. Con lo cual, tenés un desafío todos los días, que es cómo vas a hacer para que ese grupo con el que estás trabajando aprenda. Y es un desafío, te diría, cotidiano. Y es un desafío que no solamente te alcanza la formación inicial, sino que estás permanentemente preguntándote qué y cómo, porque los estudiantes van cambiando, porque el contexto va cambiando. Entonces, el ejemplo más claro, yo trabajando con formación de docentes que van a trabajar en escuela secundaria, les cuento, cuando yo me formé hace muchos años,
para entender cómo era un alumno adolescente, leíamos un libro que se llamaba La adolescencia normal, de Arminda Verasturi, y ese libro nos sirvió muchísimos años, porque había como una suerte, te diría, casi de estabilidad en la descripción del adolescente. Vos hoy, el adolescente de hoy, si vos te recibiste hace 2 años, ya no es el mismo adolescente. Y si vas a trabajar dentro de 2 años con adolescentes, va a volver a cambiar. Con lo cual estamos todo el tiempo ante situaciones desafiantes y eso es lo que hace apasionante el ser docente. Si no hay 2 aulas iguales y ahora no hay 2 adolescentes iguales, las aulas heterogéneas, ¿qué nos proponen? ¿Qué son? ¿Cómo se trabaja ahí adentro? Bueno, la idea de entender que las aulas están conformadas por grupos de estudiantes que son todos distintos, que ya no estamos más en el modelo de escuela homogénea, donde pensamos que hay un grupo de estudiantes promedio y hay algunos que no les va muy bien y alguno que sobresale. Cada estudiante hoy es distinto porque tiene intereses diferentes, porque tiene trayectorias diferentes, porque tiene contextos diferentes. Entonces no hay más esa idea que te decían antes, me tocó un grupo re heterogéneo. Y vos decís, no hay más grupos re homogéneos. Y eso implica desafíos de tratar de llegar a cada uno de nuestros estudiantes. Y eso significa diversidad de estrategias, diversidad de recursos, diversidad de formas en que los chicos aprendan, diversidad de producciones. El ejemplo, si vos tomás le pedís a los estudiantes trabajando por proyectos que presenten un producto final, permitirles que los productos finales sean diversos. Bueno, y eso otra vez es un desafío. Hay muchos docentes aquí, hay muchos además que están filmando esta charla para guardarla, para revisarla y compartirla. ¿Cómo hace uno para darse cuenta de esa heterogeneidad en el aula? Es que mira, no es que, pero para algunas teorías dicen que vos tendrías que hacer un diagnóstico individual de cada estudiante y después de tener el diagnóstico individual, que pueden pasar varios meses, planificar tu enseñanza. Eso es imposible, eso puede suceder en algún país, donde yo digo siempre, si te ocupás tantos meses en diagnosticar, tendrías que contratar a alguien para que enseñe mientras tanto. Entonces nosotros proponemos al revés. Proponemos partir de ofrecer opciones y en la medida que los estudiantes van eligiendo, vos vas tomando información. Y entonces, por ejemplo, vos llevaste varias propuestas y una era musical y nadie eligió la musical, por ejemplo. Es un dato relevante, vos decís a este grupo no vengo más con actividades de música o al revés, voy a ver como desafío a este grupo. Pero en la medida que ellos eligen, yo lo que hago es registrar lo que eligen. Y así voy juntando información. Igual que cuando vas a un restaurante, el chef no te pregunta, ¿y usted qué querría comer? ¿Y usted? ¿Y usted? El chef ofrece un menú. Y vos elegís de ese menú. Y el chef en algún momento dice, acá nadie elige el pescado, ¿qué pasa? Pongo pescado y lo muestro de diferentes maneras o lo quito del menú, ¿no? Y el restaurante por ahí va a ir cambiando su menú. Bueno, es igual con las propuestas de enseñanza. ¿Las habilidades socioemocionales son también más desafiantes? Digo, dentro de toda la currícula, ¿esa parte es una parte muy desafiante? Muy importante porque hoy trabajamos con el concepto de lo que llamamos la pedagogía del cuidado, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión de todos los aspectos sociales y emocionales que siempre hemos sabido que impactan en los aprendizajes. Un niño con baja autoestima tiene más problemas para aprender que un niño que tiene una alta estima. Una maestra que un profesor que favorece la autoestima reconociendo lo que el estudiante hace bien y no siempre buscando lo que no hace, lo que hace mal, bueno, contribuye al desarrollo de estas habilidades que hoy se las denomina habilidades más blandas, habilidades que no solamente son para desarrollar en la escuela, sino también para que después pueda insertarse socialmente, ¿no? Así que ocupan un lugar muy importante. Decís algo que tiene que ver con la retroalimentación del docente a los estudiantes
Melina Furman, que es compañera tuya en UDESA y es una gran referente que ha pasado por aquí, contó alguna vez de un experimento que hicieron con chicos diciéndole, esto lo resolviste bien porque sos inteligente, y a otros diciéndole, esto lo resolviste bien porque te esforzaste. Y los primeros, después de un tiempo, buscaban desafíos más cortos para no poner en tela de juicio su inteligencia. La pregunta en todo caso va a qué fuerte que es el laburo que hace el docente, que en un momento del currículum oculto o de algo que va informal, también afecta a los estudiantes. ¿Cómo hacemos para prestar atención a esas cosas? Lo digo como docente, así que me incluyo en la pregunta. Nosotros siempre dejamos huellas en los estudiantes, algunas huellas no deseables y otras deseables. Por eso es un desafío nuevamente, porque estás todo el tiempo impactando en los estudiantes. Entonces, ese impacto te hace todo el tiempo pensar con mucho cuidado qué digo, cómo lo digo, si lo que voy a decir va a contribuir a que vos hagas de nuevo el esfuerzo o no. Si yo te digo, qué genio que sos, vos decís, no me tengo que esforzar. Si yo te digo, qué bueno, mira, lograste avanzar porque te sentaste, porque leíste, porque volviste a preguntar, estoy reconociendo, viste, algo que está muy en nuestro país mal considerado, que es el mérito. El mérito nadie te lo regala, el mérito es lo que vos haces y el contexto te ayuda, por supuesto, porque tiene que ver con el esfuerzo, con que te han ofrecido oportunidades y posibilidades, porque te han acompañado, porque te han ayudado, ¿sí? No es que vos solito en tu casa. Entonces, claro que el impacto no es igual si yo te digo, bárbaro, lo lograste, qué genio, qué suerte que tuviste, ¿no? Sino, bueno, ¿qué hiciste para lograrlo? ¿Qué pusiste de vos para que eso suceda, ¿no? ¿Y qué pusieron tus amigos? ¿Y qué puso la maestra que te ayudó? ¿Y qué puso el profesor? Y es un trabajo colectivo en ese sentido, ¿no? Hay un músico de punk, decía, cuando contaba su historia, decía, los primeros 10 años fueron malísimos. Lo decía de otra manera porque era músico de punk, ¿no? Pero los primeros 10 años fueron malísimos. Después de ahí empezó todo bien. Si yo pienso en mis compañeros docentes, en historia, en muchos docentes que están acá, deben pensar lo mismo. Los primeros 10 años del trabajo docente son casi formación de uno. ¿Qué le dirías a ese chico que está empezando, a estos docentes que están aquí, sobre esos primeros 10 años? ¿Qué tiene que prestar atención para formarse él, pero no deformar a los chicos? Bueno, en principio te diría, hay varias cosas que uno puede hacer. Uno es tratar de trabajar con pares. El trabajo de intercambio te permite descentrar tu mirada sobre vos mismo y escuchar y ver qué hacen otros y cómo lo hacen. Compartir lo que llamamos buenas prácticas de enseñanza. Yo no tengo por qué saber todo ni inventar la pólvora todos los días. Hay mucho para aprender de los otros. Desarrollar siempre esa pregunta que uno se hace o debería hacerse al final de una clase es ¿qué de lo que pasó en la clase hoy pienso que favoreció aprendizajes y que no que hice bien o que hice mal, sino qué de lo que hice hoy favoreció aprendizajes en mis estudiantes y qué pienso que debería revisar? Y escuchar la voz de los estudiantes. Miren, preguntarle a los chicos, a los adolescentes, a los adultos, acerca de la clase de hoy, acerca de lo que aprendieron, acerca de lo que no entendieron, acerca de lo que les gustaría. Para nosotros es un feedback maravilloso. Y uno podría hacer esto con mucha frecuencia y tomar en consideración lo que dicen los estudiantes, los aportes de mis pares, con lo cual estamos armando una propuesta de práctica reflexiva sistemática, permanente, desafiante otra vez, ¿no? Porque es encontrar siempre nuevos caminos y además no perder el entusiasmo. De las peores cosas que nos pueden pasar es que vos digas, es la 10ª vez que doy la clase de la misma manera. Y yo digo, dedícate a otra cosa, ¿está bien? Porque hay algo, no solamente de cómo vas a impactar, sino qué estás haciendo vos mismo con tu profesión. La primera vez que entrevistamos, que te trajimos, o lo hicimos por Zoom, la primera vez que entrevistamos a Rebeca, fue para hablar de evaluación en momentos de pandemia.
Ahora te quiero hacer una pregunta de evaluación, ya salió de la pandemia, ya volviendo a una suerte de normalidad, pero con ChatGPT en el medio. ¿La inteligencia artificial sí va a cambiar la forma de evaluar? Sí, ya la está cambiando, o sea, la está cambiando, pero yo creo que hay que desmitificar ni que nos va a resolver los problemas, ni que porque le pidan al chat una respuesta, entonces el estudiante no aprende. Depende qué hagamos nosotros con la inteligencia artificial, y te voy a dar un ejemplo justamente de evaluación. En la formación de docentes que quieren ser profesores en escuela secundaria, que tienen su profesión de base, biólogos, ingenieros y demás, les propusimos que le pidan al chat, en ese caso el chat GPT, que le pidan que les diseñe un multiple choice, que lo diseñe el chat. Y ellos lo que tuvieron que hacer fue validar la propuesta. Y tuvieron que mejorar el pedido, porque le pidieron, bueno, haceme un multiple choice sobre la célula. El chat hizo lo que quiso. Y entonces los estudiantes decían, no, pero nosotros no es eso lo que queremos evaluar. Entonces ahí se dieron cuenta que tenían que pedirle al chat, darle al chat los criterios de evaluación. Entonces hicieron un segundo pedido y el chat les devolvió criterios. Después encontraron errores. Bueno, esa tarea es más compleja que diseñar el multiple choice de cero. Entonces aprovechemos lo bueno que tiene y obviamente sigamos, de cerca, porque además la inteligencia artificial cambia todos los días. Te hago la última pregunta o el último bloque de preguntas. Hay un tema crucial y urgente que es la alfabetización. Estuvo aquí el secretario de Educación Nacional diciendo que quiere ser evaluada, quiere que se evalúe su gestión según se mejore la alfabetización de los chicos de primero a tercer grado. Bueno, quiero preguntarte sobre esa idea, sobre la alfabetización, sobre la fluidez lectora. Después seguramente te van a invitar a que recorras el espacio de leer en vivo, pero sobre todo, ¿cómo se trabaja eso hoy desde primero, segundo o tercer grado o año de LGB? Bueno, primero es fundamental. O sea, nosotros, si no tenemos chicos que lean y escriban, no hay nada más para enseñarles. O sea, ¿cómo vas a aprender algo si tenés dificultades para leer y escribir y comprender lo que lees? Para mí, una prioridad en el campo educativo hoy es todo tipo de programa que favorezca la alfabetización. Hay muchos métodos para alfabetizar. Yo, con la idea de diversidad, digo, no hay un método único, porque los niños son distintos y entonces a algunos niños este método les funciona mejor que este otro. Hay una puja, ¿no?, entre el fónico y el constructivista. Sí, claro. Por supuesto que siempre detrás de esa pelea, digamos, hay otras peleas que no son exactamente pedagógicas o académicas, pero me parece que justamente hay que primero formar a los maestros en metodologías diferentes de alfabetización. Los maestros tienen que poder tener herramientas para decir a estos niños esta estrategia está funcionando mejor y a esta otra. Para eso tienen que tener buena formación. Entonces, para mí, un programa de alfabetización hoy tiene que ser fuerte en la formación docente y fuerte en el trabajo que se haga, obviamente, en el primer ciclo. Y después continuar, porque no alcanza. O sea, necesitamos reforzar esos aprendizajes. Hoy tenemos estudiantes en la escuela secundaria que llegan con déficit de comprensión lectora, de escritura. Y en ese caso, perdón que te interrumpa, pero en ese caso, ¿cómo es la tarea del docente de secundaria en el acompañamiento a esos chicos que no están plenamente alfabetizados? Nosotros, los de secundaria, yo doy clases en secundaria, no trabajé nunca alfabetización, que en general se da en el magisterio. ¿Cómo tendríamos que hacer nosotros o de qué forma tendríamos que formarnos para acompañar a esos chicos? Bueno, en principio, dejar de culpar al nivel primario, ¿viste? Después el primario culpa al nivel inicial y el inicial a los padres. Entonces, primero dejar, porque uno podría decir, esto es lo que tenemos, este es el panorama. Entonces, pensar
en la propia institución, más allá de la formación inicial, qué estrategias en conjunto, ayudados por los profesores de lengua y literatura, ayudados por, si hay gabinete, por los gabinetes, y pensar un grupo de estrategias para poner en funcionamiento en las aulas, aunque yo no sea profesora de lengua y literatura. Parece que tenemos que tomar la responsabilidad entre todos, porque si no, vamos a dejar a estos chicos arrastrando un problema que les va a impactar en todo su aprendizaje futuro, no solamente en la lectura y en la escritura, ¿no? Rebeca Anijovic, quiero agradecerte el tiempo que nos diste. Por favor. El auditorio está colmado, así que ha sido un placer. Ojalá que todos los que estamos aquí nos llevemos ideas para seguir trabajando en el aula. Muchas gracias por haber estado en el auditorio de Texas. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias.